Muy buenas noches con todos ustedes. Ya nos hemos conocido, al menos virtualmente, el día de ayer y espero que hoy día podamos tener un taller online de la manera más fluida y sencilla posible. Como ustedes saben, yo me encuentro en Lircay, entonces estoy en una zona de Huancavelica donde tenemos problemas con la luz y la transmisión del internet. Por eso espero que podamos concluir hoy día sin ninguna novedad. Empecemos recordando una cosa, miren, nos estamos preocupando mucho por los cambios que se vienen realizando a nivel de currículum. En los últimos años, todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, entonces, recuerden lo que pusimos ayer, la educación también debe cambiar. Nuestra sociedad ha sufrido una serie de cambios producto de este desarrollo social y económico en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, pareciera que esta mejora que el país ha sufrido no se ha visto reflejado en la calidad educativa, sobre todo en los contextos más vulnerables como son urbanos marginales, rurales, etc. Le toca a la educación y a nosotros como docentes hacer frente a una gran variedad de necesidades y demandas de una gran diversidad de grupos culturales. Tenemos en estos grupos sujetos también diversos con una gran variedad de talentos individuales. Quiero que recuerden esto porque de que recordemos y tomemos conciencia de esto, va a depender el que podamos entender también los procesos que se siguen en la evaluación. El primer desafío que tenemos nosotros como docentes tiene que ver con responder precisamente a esta sociedad plural en la cual cada individuo, cada sujeto, cada estudiante nuestro debe tener la posibilidad de realizarse, no solo en su comunidad en la cual la escuela se encuentra inserta, sino al mismo tiempo contar con los recursos necesarios para que se pueda desenvolver, para que se pueda encontrar con otras realidades, con otras comunidades. Visto esto, pasemos a hablar sobre el currículum por competencias. Voy a guardar esta ventanita. Dice, aquí tenemos algunas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Primero, el partir de situaciones significativas. Esto ustedes ya lo conocen, lo han trabajado 50.000 veces. Una situación significativa es una situación donde el individuo, el estudiante, reconoce el espacio como propio, como suyo. Un espacio en el cual él reconoce la realidad y se siente en relación con esa realidad. Se siente bien porque no la percibe como ajena. Una situación significativa es una situación que evoca en el estudiante los aprendizajes o los saberes previos, las experiencias previas, y le dice cómo actuar. Un segundo punto es generar el interés en los estudiantes. Ayer dijimos que una gran necesidad, un previo para todo aprendizaje es la motivación del estudiante. Y recuerden aquí, hay que distinguir entre motivación y animación. La motivación siempre genera interés alrededor de un tema. La motivación introduce de una manera sencilla, de una manera muy concreta, muy liviana, al estudiante al desarrollo de un nuevo aprendizaje. Mientras que la animación lo puede poner alegre, etcétera, pero no necesariamente lo prepara para el encuentro con este nuevo aprendizaje. Un tercer momento es aprender haciendo. ¿Qué significa aprender haciendo? Aprender haciendo significa que el estudiante debe desarrollar sus aprendizajes enfrentando él directamente diversas situaciones. Es decir, él debe poder desarrollar esos aprendizajes
poniendo en acción todas estas capacidades que ha venido desarrollando. No podemos dejar afuera al estudiante, porque si lo dejamos afuera, él no podrá tomar más adelante sus propias decisiones. Él requiere, para acceder a mayor y mejor información, que le permita luego optimizar sus condiciones de vida y la de su comunidad. Recuerden que él debe asumir una participación protagónica, activa, en la promoción del desarrollo de sus capacidades, para que luego él para la incorporación, después de la deconstrucción, de nuevos saberes. Construir nuevos conocimientos requiere de un proceso complejo de deconstrucción y construcción. No es como armar una pared donde uno pone un ladrillo sobre el otro ladrillo y el ladrillo que queda abajo sirve de sostén al ladrillo que va arriba. Aquí, en los aprendizajes, tiene que ver más con reacomodamiento y desplazamiento, en algunos casos, de los conocimientos antiguos. Es necesario, y lo vimos también, me parece ayer, que el estudiante aprenda de su error. En las escuelas tendemos a castigar el error y a premiar los aciertos. Tanto es así que entregamos diplomas, premios a aquellos que han conseguido el primero o segundo puesto, pero no tomamos en cuenta que para llegar a ese primero o segundo puesto, el estudiante tuvo que haber cometido errores. El error también es parte del proceso de aprendizaje. Es necesario entonces que el estudiante sepa que el error es parte de ese aprendizaje y que por lo tanto no se debe desalentar cuando se enfrenta a uno de ellos. La necesidad de generar el conflicto cognitivo es necesario para la construcción del nuevo conocimiento. La complejidad que tiene la construcción del nuevo conocimiento va a requerir de esta estructura cognitiva cada vez más compleja del estudiante conforme va creciendo para poderse desarrollar. Ahora, es necesario aquí tomar en cuenta el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro. La idea, y eso va a tener que tomarse en cuenta en el tema de la evaluación, no es evaluar al niño para saber si ha llegado o no ha llegado, sino para saber qué requiere para llegar al siguiente nivel, cuánto le falta, qué necesita, cuáles son sus capacidades ya desarrolladas que puedan servir para alcanzar esa otra capacidad que puede estar en un nivel más inicial. Otro punto que hay que tomar en cuenta en el proceso de desarrollo de las competencias es que estas capacidades se deben desarrollar en equipo. El trabajo cooperativo es esencial para que el estudiante no solo aprenda a trabajar en equipo, sino para que el estudiante vaya asumiendo el valor de la participación del otro. Es decir, en el preciso momento en que él descubra que la diversidad, es decir, el ser distinto, es una riqueza para alcanzar los objetivos comunes, en ese momento ya no será necesario trabajar la inclusión, porque él ya habrá aceptado que el otro, siendo distinto, no solo es tan importante como él, sino que es una riqueza en su proceso de socialización, en su aprendizaje. Y por último, para el desarrollo de estas competencias, es necesario promover el pensamiento complejo. Es decir, que el estudiante vaya asumiendo cada vez más tareas y metas, retos cada vez más complejos, que le permitan a él utilizar diversos recursos interdisciplinarios para poder lograr solucionar un problema o alcanzar un objetivo. Se empieza desde lo más sencillo y se llega hacia lo más complejo. Recuerden que el diseño curricular está armado así, de allí que los estándares
siendo los mismos para todos, estos estándares se van complejizando conforme van pasando los grados, ciclos y niveles. El plan de estudios, de acuerdo a lo que nos está dando el Ministerio de Educación, está armado así, ustedes lo ven. Tenemos áreas curriculares en educación inicial. Estas áreas curriculares se van desdoblando en nuevas áreas que se relacionan por las capacidades que deben desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, desde inicial 1 hasta secundaria con el ciclo 7, se van en cada momento las áreas van, en algunos se van desdoblando o se van abriendo para que cada área pueda trabajar de una manera mucho más específica aquellas capacidades que le corresponden a esa disciplina. Ahora, esto no significa que las áreas, estando así, no puedan trabajar de manera articulada, es decir, de manera integrada. Esta forma técnica de presentar las áreas no impide que luego el docente pueda integrarlas desde el desarrollo de proyectos de aprendizaje. En esta tabla van a encontrar la distribución de horas pedagógicas en educación básica regular. En inicial se tiene 30 horas pedagógicas obligatorias, en primaria 26, en secundaria, ya que tenemos dos tipos de jornada escolar, la regular y la completa, cambia la cantidad de horas. Aparece ahí las horas de disponibilidad también. En inicial no existen las horas de libre disponibilidad, pero sí en las demás. Este cuadrito nos va a decir más o menos las horas que se invierte para alcanzar los aprendizajes esperados. Ustedes lo tienen allí, y además esto se desdobla en horas específicas por cada una de las áreas curriculares. Por ejemplo, en educación primaria se da mayor énfasis en los 2 primeros grados en matemática, mientras que en los siguientes grados baja 1 hora. Igual en comunicación, y aquí se añade el tema de inglés, que empieza siendo de 2 horas para concluir siendo de 3 horas en cada uno de ellos. Ustedes, si se dan cuenta, lo que ha disminuido en algún momento son las horas de libre disponibilidad. Lo que también ha subido es el tema del área de educación física. Lo que sí ha bajado es el tema de educación religiosa. Recuerden que en el área de educación religiosa, esto aparece en las competencias que propone, que son 31, aparecen el área de educación religiosa desarrollando las 2 últimas competencias, la 30 y la 31, que tienen que ver específicamente con el área de formación y que son, siendo competencias específicas, no son obligatorias para todos los estudiantes, por la libertad de confesión que se tiene en el Perú. Esto en secundaria también aparecen las horas, ustedes ya las pueden revisar. No ha cambiado mucho el tema. Bueno, aquí pasamos al tema de orientaciones para la evaluación formativa de las competencias. Recuerden la introducción que les hice sobre el tema del cambio en la educación, las demandas que requieren, la necesidad de que el individuo sea sujeto de su propio desarrollo de aprendizaje y que esto es progresivo. La necesidad de un cambio metodológico va de la mano con el enfoque que se tiene de educación, y en este caso el enfoque que se tiene de evaluación. Este es un enfoque formativo. Recuerden, en el currículum anterior se hablaba ya de un enfoque cualitativo en la evaluación, es decir, el docente ya ha venido desarrollando diversas técnicas de observación para poder evaluar a los estudiantes a partir de los desempeños que él mostraba. Ya a partir de eso, los maestros han aprendido a utilizar sus listas de industrias de cotejo, sus guías de observación, sus rúbricas,
para ir en el desarrollo de las actividades dentro de sus unidades didácticas, ir observando en el campo, en el hecho, cuánto ha avanzado el estudiante. Bueno, en este caso se habla de un enfoque formativo. Este enfoque formativo no deja de lado el enfoque cualitativo en el proceso de evaluación, es decir, se utilizan igual las mismas herramientas de observación, pueden seguir utilizando las rúbricas, las listas de cotejo, las guías de observación, y dentro de los proyectos que se realizan en las actividades, este enfoque te permite recoger los datos. Pero ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Ha cambiado cuál es el fin de la evaluación. Aquí el fin de la evaluación es encontrar aquellos elementos que me indiquen cuánto está avanzando el estudiante en el desarrollo de las competencias que se han previsto y además ubicar cuáles serían los elementos necesarios que hay que ajustar, mejorar, fortalecer para alcanzar ese objetivo del desarrollo de la competencia. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos competencias y para eso tenemos como referente los estándares de aprendizaje. Evaluamos, ¿y cómo evaluamos estas competencias? A partir de los desempeños o indicadores. Recuerden que los indicadores me dicen qué capacidad o cómo está en tal o cual capacidad el estudiante. ¿Para qué evaluar? Para que a partir del proceso de seguimiento y de apoyo al estudiante, él logre desarrollar autonomía, él logre construir a partir de su propia historia, de su propia cultura, de su propia individualidad, los aprendizajes que él requiere para ser autónomo, para poder desarrollarse en su comunidad y encontrarse con otras comunidades. Aquí se evalúa para atender la diversidad de cada uno de ellos. Recuerden que la evaluación no puede ser una evaluación homogénea para todos, sino que atiende la diversidad de cada uno de ellos y toma en cuenta su historia personal para poder a partir de eso saber en qué situación se encuentra cada uno de los estudiantes. Retroalimentar, fortalecer, mejorar la didáctica, los métodos de enseñanza que tiene el maestro. La evaluación es un proceso formativo, integral y continuo. Será permanentemente. No podemos separar una hora de nuestras clases o 2 horas para evaluar. La evaluación será en el proceso ni en la ejecución de las actividades y busca identificar al estudiante en la situación en que se encuentre. Ahora, siendo un proceso formativo, requiere de que el maestro esté en comunicación con el estudiante y ponga sus propias metas, se proponga el desarrollo de esas metas que le faltan alcanzar. ¿Qué se evalúa? Ya hemos dicho, se evalúa competencias. Esas competencias se dan en niveles cada vez más complejos, desde el primer al 8º nivel. ¿Qué se evalúa? Se evalúa el uso pertinente y combinado de capacidades. Esto que nosotros ya hemos hablado antes sobre qué es una competencia, bueno, se evalúa cómo es que el estudiante hace uso de sus recursos y los recursos externos para atender una determinada situación. Esto hace referencia directamente a aquellos estándares de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación y que nosotros los encontramos en el currículo. ¿Cómo se evalúa? Primero, empezamos con lo que ya les he dicho anteriormente, las competencias no se pueden evaluar en sí mismas, sino a través de los desempeños o haceres concretos y objetivos de los estudiantes. Ahora ustedes me dicen, es decir, si yo le enseño cómo sobre la fuerza del agua, yo tengo que llevarme al río para que me muestre sobre la fuerza del agua, ¿no? Puedes usar casos, el niño en estudiantes se ponen en
y puede darte un ¿cuáles son los ¿qué significa ese desempeño? Esto lo digo porque no todos leemos de la misma manera lo que se nos entrega. Y al no leemos de la misma manera, y al no entender de la misma manera, tampoco evaluamos de la misma manera. Entonces, es necesario tener muy claro. Para eso podemos hacer uso de bibliografía complementaria, reflexionar con los demás profesores para tener claro de qué se trata y también reflexionarlo con los estudiantes para que ellos sepan sobre qué se les está evaluando. Ahora, no es que sea complicado distinguir los desempeños, pero es necesario tenerlos claros. El currículo nacional nos propone, por eso es que leamos primero y comprendamos la competencia que queremos evaluar en nuestros estudiantes y luego analicemos cuál es el estándar de aprendizaje del ciclo, es decir, hacia dónde debe llegar el estudiante al concluir el ciclo. ¿Cómo se evalúa? Paso 1. Comprender la competencia por evaluar. Esta comprensión, como les dije anteriormente, a veces requiere de la participación de otros actores. Y para eso podemos invitar a nuestros propios compañeros o colegas, a nuestro director, e inclusive conversarlo con los estudiantes. Paso 2, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, es decir, hacia dónde se espera llegar al concluir el ciclo, seleccionar o diseñar situaciones significativas. ¿Para qué? Actual de cada estudiante, les dije, a partir de las evidencias que hemos encontrado. Recuerden que esta valoración me va a permitir a mí retroalimentar a los estudiantes para poder ayudarlos a alcanzar el nivel que se espera. Si seguimos estos pasos, si concebimos un proceso evaluativo así y ajustamos nuestras acciones para alcanzar los objetivos, yo les aseguro que no tendrán un solo desaprobado en cada una de sus aulas. En realidad, la idea del desaprobado desaparece de aquí. A ver, pasemos a la siguiente. Aquí están las escalas de calificación. Esta escala de calificación básica. Tienes en inicio, en proceso, logro esperado y logro destacado. Ustedes ya lo conocen. Recuerden que con que llegue al logro esperado nosotros habremos alcanzado lo que se pide en el estándar. El logro destacado se refiere a aquel estudiante que ha superado inclusive el estándar previsto. ¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de evaluación? Primero, ya no existirán los famosos pasos, exámenes y controles de evaluación porque este tipo de evaluaciones solo miren cosas muy precisas, muy concretas, pero no evalúan competencias. Las evaluaciones no se harán para saber qué nota tienen los alumnos, sino para ver en qué nivel de desarrollo están en las competencias. Esto es lo que hemos venido diciéndoles durante todo el proceso. En cada competencia, el estudiante a lo largo de toda la actividad podrá demostrar hasta 8 niveles de desempeño, que lo hemos visto. El octavo nivel de desempeño en realidad es el destacado, pero podemos hablar de procesos alcanzados, etc. Ahora, debemos tener en cuenta que no es necesario que para cada competencia y cada nivel los estudiantes alcancen el AD, que es el logro destacado. Con que logren el A, será más que suficiente. Por eso el estudiante usualmente transita desde el C hasta la A. Usualmente llega a nuestras manos estando en C y nosotros nos encargamos paulatinamente que poco a poco el estudiante vaya alcanzando, recuerde, los estilos de aprendizaje, el tiempo que se toma cada uno, los ritmos de aprendizaje, etcétera. En este caso, hay que tomarlos en cuenta porque cada persona
es distinta en su forma de desarrollar las competencias, no solo por la edad, no solo por el grado en que se encuentre, sino también por su cultura, por los otros elementos condicionantes en el cual se encuentra. En todo caso, el CIAGIE ya no tendrá, me adelanté, ya no les pedirá calificaciones por áreas y por capacidades, sino sobre todo por competencias. Las competencias son las que se deberán desarrollar. Les recuerdo, puesto que una competencia se mide a través de un desempeño y estas competencias requieren de la participación articulada e integrada de las distintas áreas, ustedes deberán ponerse de acuerdo cómo evalúan y cómo cada área evalúa el proceso, aporta para alcanzar esta competencia. Recuerden que este tipo de evaluación desestima ya las calificaciones. El CIAGIE ya no les puede pedir calificaciones como 10, 15 o 20, sino tendrán que calificar en base a las competencias, pero sobre todo será una tarea conjunta de los distintos maestros de las distintas áreas. Muy bien. Adelante. Comenzamos con la primera pregunta entonces. Jessica Priscila Izquierdo nos comenta que en algunas escuelas todavía se sigue premiando con diplomas, ¿no? Sabiendo que la evaluación es por competencias. Esta es una práctica que responde sobre todo a la idea de que hay que mostrar lo buen alumno o lo buen estudiante que es para que los otros se den cuenta que pueden lograrlo. Esto tiene sus pros y sus contras. Lo importante aquí es que se tome conciencia que cada uno tiene su propio ritmo, su propio estilo, y que llegar a desarrollar una competencia a algunos le toma más tiempo. Entonces, la premiación no debe darse para aquel que ha logrado la competencia, sino la premiación debe darse al esfuerzo que cada uno de ellos ha desarrollado. Hay que convencer a los padres, porque los padres son los que piden mucho eso de los diplomas. Pero ya no podemos hacer nada más ahí. Bien, la siguiente pregunta, Sonia Vila. ¿Cómo podríamos entonces fusionar la evaluación formativa con la evaluación cualitativa, ¿no? Para obtener unos resultados satisfactorios? Mira, lo que pasa es que la evaluación formativa tiene este enfoque en cuanto que el dato que recoge le sirve para ayudar al estudiante, ya sea acompañándolo, etcétera, o ya sea modificando mi forma de trabajar, mi metodología, para alcanzar el objetivo. Pero en realidad, cuando se habla de evaluación cualitativa, se habla de la forma en que uno se acerca a evaluar. En cambio, cuando se habla de evaluación formativa, además de la forma en que uno se acerca a evaluar, se habla del objetivo en sí mismo que tiene la evaluación. Por lo tanto, al hablar de evaluación formativa, también estoy incluyendo la evaluación cualitativa dentro. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Edilbrando Arce. ¿Qué haría que la evaluación que promueves sea auténtica en el marco de un enfoque por competencias? En que primero tenga conciencia de que realmente qué es lo que estoy evaluando. Esto responde a que tenga conciencia de realmente cuál es mi función como educador. Recuerden, es tu función como educador. Entonces, si yo tomo en cuenta mi función como educador y lo que realmente estoy buscando, entonces yo sabré cómo evaluar este proceso y qué hacer con los datos que yo recoja en la evaluación. Ahora, esto tiene que ser definitivamente participativo. Y cuando hablo de participativo, no solo me refiero a los demás docentes alrededor de un grupo de instrumentos que hayan decidido utilizar, sino además participar a los estudiantes en este mismo proceso. Autoevaluarse y participar en la evaluación con los demás es esencial para que el estudiante pueda desarrollar criticidad, autonomía y se pueda plantear metas. Tenemos varias preguntas respecto al CIAGIE 1 y al hecho de que cómo
va a ser posible que un docente evalúe estas 32 capacidades? Lo que pasa es que el docente no lo tiene que hacer solo. Estas capacidades no se pueden evaluar desde una sola área, se tienen que evaluar desde distintas áreas. La propuesta no es seguir desarrollando actividades independientes, desarticuladas. La propuesta es desarrollar proyectos donde las áreas, las disciplinas se integren, se articulen y en esa integración puedan llegar a consensos sobre los criterios para evaluar y cómo es que se va a evaluar eso. Ese es el asunto. Vamos a pasar ahora tenemos varias manos levantadas, son docentes que desean participar. Profesora Lourdes del Pilar, adelante. ¿Podría detallarnos más respecto a la evaluación del nivel secundario? Partamos primero de que ya existía o ya existe cierta cultura de trabajo en equipo en nivel primario. ¿Por qué? Porque a veces son pocos profesores o a veces un solo profesor es el que, usualmente un solo profesor es el que se encarga de un aula y entonces ese profesor puede desarrollar proyectos y articular las distintas áreas y evaluar. Desgraciadamente esto no ha pasado en secundaria porque en secundaria cada área se ha trabajado independientemente sus competencias. Lo que les quiero decir, miren colegas, es importante entender qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda. Si yo quiero que el estudiante desarrolle competencias, capacidades, automáticamente yo lo que estoy diciendo es que yo no puedo evaluar independientemente de los demás. No puedo evaluar contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos son un tipo de saber, pero que no me dicen de la competencia, de la capacidad. Entonces, si yo estoy de acuerdo como maestro, como docente de educación secundaria, que la competencia requiere de la interdisciplinariedad, es decir, de la articulación de las distintas áreas, entonces yo me pondré de acuerdo con los distintos profesores, con las áreas afines o con las que yo pueda trabajar tal o cual capacidad para desarrollar actividades conjuntas que nos permitan a las distintas áreas tener espacios en los cuales podamos observar los desempeños e ir a partir de eso valorando tal desempeño y evaluando el logro de tal o cual capacidad. Esto requiere definitivamente de un trabajo conjunto. Eso significa dedicarle más tiempo a la planificación y a la elaboración de los criterios e instrumentos de evaluación que antes se hacía. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que al finalizar, por más tiempo que le haya dedicado a la planificación y a la elaboración de instrumentos, eso se verá recompensado en que será más fácil para mí mirar los desempeños, valorar los desempeños y obtener información porque no seré el único que recoja información. Los otros profesores que me acompañan en el proyecto desarrollado también estarán tomando, observando, anotando lo que va ocurriendo en el aula y a partir de eso valorando en conjunto el desarrollo de tal o cual capacidad. Ahora, esta es una tarea nueva para muchos de los docentes, pero, y muy difícil, por supuesto, pero muy gratificante porque les va a permitir a ustedes tener más claro qué es lo que quieren conseguir en el estudiante y cómo lograr conseguir eso en el proceso. Vamos a darle el pase ahora Roberto Ortiz. Sí, buenas noches. Quería saber si ya hay sesiones que nos puedan dar una mirada de cómo se va a trabajar esto de las competencias, capacidades y desempeños. Miren, ustedes ya tienen las rutas de aprendizaje. Las rutas de aprendizaje
están armadas en base a los mapas de progreso. Es decir, las rutas de aprendizaje lo que hacen es recoger los estándares propuestos por el ministerio, a partir de eso ver cuáles son las competencias, capacidades que tiene que desarrollar, y a partir de eso proponen actividades. Esa misma propuesta es la que se debe usar. O sea, no tienen que inventar nada nuevo. ¿Dónde está lo nuevo que se está diciendo en este nuevo currículum? Es en la forma de valorar el proceso de aprendizaje, o mejor dicho, el logro de los aprendizajes. No necesitan mayor ejemplo que los proyectos que han tenido como ejemplos hasta el día de hoy desde el Ministerio de Educación. Utilícenlo. Es así de sencillo. De las unidades didácticas que ustedes tienen, que es la unidad de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje y el módulo de aprendizaje, recuerden que el proyecto de aprendizaje es la unidad didáctica que más les conviene trabajar en ese aspecto, porque es la que mejores posibilidades tiene de participación de las distintas áreas y de los estudiantes. O sea, revisen en conjunto un ejemplo de proyecto de aprendizaje, los pasos que se dan y la forma de evaluar que tienen, y tendrán en sus manos una herramienta valiosa que ustedes pueden adaptar a esta nueva situación. Victoria Marrufo. Buenas noches. Primeramente, felicitarlo porque están sacando de muchas dudas a muchos maestros. Mi inquietud es la siguiente. Soy profesora de inglés. Tengo muchos años de experiencia y lamentablemente estoy descubriendo muchos maestros que tienen una persecución de desaprobar a los niños. Como el señor Luis manifestó el día de ayer, tomemos en cuenta como que si fueran nuestros hijos, y nosotros no podemos desaprobar a nuestros hijos. Tomemos un poquito más de conciencia, motivemos más nuestras clases para que nuestros niños estén aptos a aprender más. Muchísimas gracias. Bien, gracias por el aporte. Pasemos con la profesora Sonia Chamorro. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evaluamos ahora la actitud de los estudiantes? Antes teníamos nosotros actitud ante el área, pero en esta evaluación formativa, ¿cómo se está considerando? Todo es cuestión de desempeño. No sabría exactamente cómo evaluar esto, pero el desempeño te indica cómo está percibiendo el estudiante el aprendizaje que va desarrollando, cómo lo ha desarrollado. Una vez que uno tiene claro cuál es la competencia y la capacidad, podemos tener claro cuáles serán aquellas acciones o actitudes o desempeños que el estudiante debe mostrar para saber si está aprovechando o no está aprovechando el proceso, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Ahora, directamente para medir la actitud frente al área, en realidad lo que hay que medir es el desarrollo de la competencia en sí mismo. No hay una mirada específica para evaluar eso. Lo que se puede hacer es valorar en el proceso la actitud que tiene el estudiante para el aprendizaje mismo, ya sea dentro del área o ya sea desarrollando las distintas actividades. Pero esta valoración se integra a las demás valoraciones que yo hago sobre las capacidades que espero desarrollar. Esto me va a dar una mirada más integral del estudiante y este aporte me va a servir a mí también para tomar las acciones que deba yo llevar a cabo. No podría darle más. Ahora, les recuerdo que son ustedes los docentes de las distintas áreas las que se pondrán de acuerdo sobre cuáles son los criterios que debo tomar en cuenta para este tipo de valoración. El ministerio les da algunos indicios, pero el resto es parte de la labor crítica y autónoma del maestro. Pasemos con Nancy Parrilla. Bien, buenas noches. Felicitaciones por esta conferencia interesante para los maestros del Perú. Mire, el currículo sabemos que tiene un objetivo que es impactar el aprendizaje de los alumnos. Mi pregunta es,
Por ejemplo, en las áreas de formación ciudadana y persona y familia, estas dos áreas se van a unir. Mi pregunta es, ¿ya están los textos listos? A pesar que el señor Luis Sánchez manifiesta que eso ya está, pero siempre el maestro necesita guías cómo ir avanzando en esta situación. Claro que los maestros que tenemos ya alguna experiencia de más de 25 años, uno tiene que ir por ahí un poco mirando ambos textos, pero para los maestros jóvenes, que aún todo esto es nuevo, porque siempre cambiamos. Mire, hemos venido cambiando desde el 2009 y ahora que tenemos un nuevo currículo por competencias. Entonces, mi pregunta es si habrá texto ya, a partir de cuándo se va a trabajar con esta mecánica, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesora. Lo siento, no sé si existen o no existen esos textos. Sé que el Ministerio de Educación ha cerrado ya la publicación de más sesiones de aprendizaje y rutas de aprendizaje. Se ha completado lo que ya se estaba haciendo. Pero vuelvo a lo anterior. Miren, la idea de este proceso formativo se centra en el desarrollo de competencias. Si yo tengo claro cuáles son las competencias que quiero lograr, si tengo claro cuál es el enfoque del proceso educativo, si yo tengo claro cuál es la metodología que responde a este enfoque para conseguir estas competencias, entonces yo podré preparar, independientemente si exista o no exista el texto, yo podré preparar las unidades didácticas que requiera para alcanzar mis objetivos educativos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo claro, por ejemplo, yo sé que el niño debe aprender a hacer una torta. El niño tiene que aprender a cocinar y la forma de enseñarle a cocinar es que él participe haga una torta. Entonces yo tengo que planificar a partir de eso la acción que va a desarrollar el estudiante para que a partir de eso él pueda aprender y yo pueda, desde la observación, verificar ese aprendizaje. Entonces armaré una actividad donde reuniré a los niños, traerán sus distintos ingredientes, insumos, les iré dando indicaciones, ellos lo prepararán, etcétera. En un segundo momento les pediré que vuelvan a hacer el ejercicio ya sin ayuda y yo verificaré si han aprendido o no han aprendido. No solo a utilizar los insumos, sino a mezclarlos de una manera adecuada, pertinente para alcanzar el producto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo claro qué quiero conseguir con el estudiante, recuerden aquí, es la competencia, yo podré hacer uso de los recursos que ya existen, las sesiones de aprendizaje que han ido saliendo, las rutas de aprendizaje, los mapas de progreso, las OTPs, etcétera. Podré hacer uso de eso para alcanzar tal o cual competencia, tal o cual capacidad. Es necesario por eso tener claro qué competencia quiero desarrollar, qué capacidades comprenden esas competencias, qué saberes, qué habilidades requiero para que se desarrollen tales capacidades y entonces sugerir el proceso que hay que seguir. Janet Ramírez. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estoy llamando a la ciudad de Trujillo. Bueno, felicitarles y agradecerles por la oportunidad. Mi inquietud va en la educación básica alternativa. ¿Qué alcances, qué avances? Y la preocupación como un aporte, ¿no? Aquí en Trujillo se ha llevado a lo regional estos 3 últimos días y ya nos han determinado de que este año 2017 solo a la primaria. Año 2018, secundaria inicial, y año 2019, educación básica alternativa. Entonces, todo está incierto. Claro, cuestiones generales, lo que nos ha explicado muy bien el señor Luis Sánchez, es lo que se tiene que manejar, pero hay situaciones de implementación regionales, en Grima, en Arequipa y en Trujillo, ¿no? Trujillo ha cogido Tumbes, Piura, Lambayeque, Jaén, Cajamarca. Entonces, esto ha quedado un poco en ver
y estamos con mucha preocupación porque, bueno, hay más apoyo a la educación primaria, inicial y básica alternativa. Esto ya depende del ministerio. Ya nosotros tenemos que ir caminando el día a día. Y yo digo, a lo mejor el señor Luis sabe algo más de la básica alternativa que nos podría un poco compartir. Mire, lo siento, no tengo mayor dato. Ya cometí cierta incidencia el día de ayer hablando sobre cómo se esperaba ir implementando este diseño de EBR. Hoy he tenido una reunión con personas del ministerio, hemos estado aquí en un congreso en el INCAI, y estaban hablando todo el tema de educación para el trabajo, educación básica alternativa, etcétera, pero no han soltado prendas sobre la propuesta que tiene el ministerio. No le podría dar mayor dato porque yo mismo estoy sin información. Yo supongo que la próxima semana que visitaré al ministerio podré recoger algo más, no solo sobre EBR, sino sobre básica alternativa. Lo siento, profesora, no le puedo dar más datos. Bien, vamos a escuchar a Lisette Paredes. Buenas noches. Mi consulta es, ¿por qué los promedios del CIAGIE no son notas numéricas para educación primaria y sí para secundaria? Muy buena pregunta. Eso también quisiéramos saber nosotros. Los enfoques son distintos. Ahora eso está cambiando en esta nueva propuesta. Recuerden que la forma en que se ha ido construyendo el currículum ha sido de una forma desarticulada. Educación inicial manejaba su propio enfoque, educación primaria lo suyo, por eso unos tenían estructura curricular, otros tenían diseño curricular, y eso generó distintas formas de evaluar. En este nuevo diseño curricular, al hacerse un diseño curricular integral e integrado y reconocer que las competencias se desarrollan de manera gradual y que este proceso requiere de tomar en cuenta no solo la individualidad del sujeto, sino las posibilidades que este sujeto tiene para alcanzar los aprendizajes esperados, es que la forma de evaluar también se ha modificado. Hasta esta reflexión que estamos haciendo ahora a partir de la propuesta del Ministerio es una reflexión que se ha venido haciendo ya durante mucho tiempo en el Ministerio, pero que no cuajó por las distintas posiciones que tenía cada una de las direcciones. Entonces, ahora no solo se está pensando en este tipo de evaluación para inicial y primaria, sino también para secundaria. Recuerden que es el mismo sujeto, la misma persona la que ingresa en inicial que la que concluye secundaria. Es la misma competencia, son las mismas competencias que se valoran en inicial que se valoran en secundaria. Entonces sería incongruente valorarlos de distintas formas, porque esas formas de evaluarlo serían incongruentes con el enfoque que se tiene de evaluación en este nuevo diseño curricular. Bien, pasemos con la siguiente pregunta a cargo de Celia Ramos. Muy buenas noches. Saludar al señor Luis Sánchez. Está aclarando muchas dudas que tenemos a los profesores de educación básica. Tengo dos inquietudes. Una de ellas es con respecto a lo que acaba de mencionar, a la evaluación en nivel inicial, primaria y secundaria. Hace 2 días he visto que dentro de la página del Ministerio de Educación ha salido un comunicado donde manifiesta que se va a continuar con la evaluación numérica en el nivel secundario. Y la otra pregunta es con respecto al área de EPT. Soy profesora de esa área y hay todavía ciertos vacíos que tengo con respecto al nuevo diseño, ya que solamente hay una competencia a desarrollar dentro de mi área. Muchas gracias. Eso es lo que les venía diciendo, gracias profesora por el aporte, son las incongruencias que se presentan en los distintos enfoques. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema no está en la propuesta curricular, el problema está en la concreción de esta propuesta curricular, es decir, en la implementación de lo que está allí y que el Ministerio va a tomarse su tiempo.
definitivamente va a tomarse su tiempo. Es una desgracia en realidad porque es hacerse harakiri. La evaluación, tal como está concebida en el currículum, es solo una. La forma en que se está haciendo así porque no existe hasta ahora una cultura de integración de las diversas áreas en el nivel secundario, y eso no permite que el docente tenga la capacidad para evaluar desde esta forma, desde este nuevo enfoque. Es más fácil hacerlo otro. Como el ministerio pareciera, por lo que manifiestan, como el ministerio todavía no tiene nada que decir, prefiere asumir lo otro. Por eso les decía que en la distribución de horas que se presenta en el currículum, esta distribución de horas en realidad es solo una mirada técnica, un ordenamiento técnico de las horas para las áreas. Pero si tomamos en cuenta el enfoque por competencias, en realidad estas horas solo son sugerencias, porque en los proyectos, tal como se lleva a cabo, las áreas pueden abarcar distintas cantidades de horas de acuerdo a la necesidad que tenga el estudiante respecto a una u otra capacidad en proceso de desarrollo o ya desarrollada. Ahora, desde las áreas, cada una, aun cuando se le distingue una determinada competencia, no es que su aporte sea solo a esa competencia, es que desde esa competencia que está a su cargo, desde esa área que está a su cargo, puede desarrollar diversas capacidades que complementen o ayuden a conseguir las otras capacidades esperadas en las distintas áreas. La forma de trabajar, si es que se es coherente con la propuesta del Ministerio de Educación desde el diseño curricular, es de manera integrada. Desgraciadamente, no se está haciendo así. Va a demorarse mucho. Siento que el ministerio va haciendo avances y retrocesos, y está confundiendo más a los docentes. Bien, tenemos también para atender a los profesores que están escribiendo, ¿no? Tenemos varias preguntas, Luis, respecto a la evaluación. Ustedes ya lo conocen, mire, por ejemplo, una capacidad que nosotros quisiéramos, una habilidad que quisiéramos desarrollar, un aprendizaje que quisiéramos desarrollar en los estudiantes, por ejemplo, bueno, en el caso de mi hijo, quiero que aprenda a manejar carros. Es un aprendizaje que él quiero que desarrolle. Entonces, para que él aprenda esa competencia, yo necesito ver qué requiero para que él aprenda esa competencia. A ver, ¿qué necesito? Primero, necesito que tenga disposición para aprender a manejar el carro, porque si no tiene disposición, él no va a aprender nada. Por lo tanto, debo generar escenarios donde lo motive para que él quiera aprender. Segundo, él debe aprender las funciones de los pedales, qué es el acelerador, qué es el freno, qué es el embrague, qué es la palanca de cambios, cómo funciona el timón, para qué sirven los espejos, para qué sirven, miren, una serie de cosas que él debe aprender para esa capacidad que es manejar un automóvil. Eso nosotros ya lo sabemos, los maestros somos especialistas en saber qué necesita un estudiante para lograr una capacidad. Entonces, la evaluación me va a permitir, a partir de saber qué capacidad y qué requiero para que él aprenda, desarrolle esa capacidad, la evaluación me va a permitir construir instrumentos para saber si realmente él lo ha aprendido o no lo ha aprendido. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo le he enseñado a mi hijo cómo debe poner la llave, cómo debe mover, dónde debe estar la palanca para el encendido, cómo debe apretar el acelerador mientras suelta el embrague, cómo debe mirar con los espejos en el momento en que sale del estacionamiento, etc. Todo eso se lo he ido enseñando.
para yo saber si él ha aprendido, ha desarrollado esa capacidad, lo que requiero es de una guía de observación. La guía de observación, en esa guía de observación yo voy a colocar todos los pasos que él tiene que desarrollar para saber si él los cumple o no los cumple. Es más, yo podría armar una rúbrica ahí para saber si él cumple de manera inicial, está en proceso, o él ya lo hace perfectamente tal o cual paso. Y entonces ya tengo la capacidad, tengo las acciones que él va a realizar donde yo voy a observar, y tengo el instrumento que me va a permitir observar ese desempeño para saber si lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado. Evaluar por competencias es tener la posibilidad de observar al estudiante en sus desempeños para saber si ese desempeño corresponde o no a la capacidad o competencia que espero desarrollar. Eso es lo más sencillo en la evaluación, y ustedes lo pueden hacer a través de sus proyectos de aprendizaje, a través de sus actividades, a través de los productos de estas actividades planificadas, etc. Lo importante es que ustedes sepan qué quieren conseguir. Si ustedes lo saben, es suficiente para saber ahora cómo van a ver si lo han conseguido. Adelante, profesora Emily Soto. Buenas noches. Mi pregunta era acerca de los criterios de evaluación. Como ahora estamos innovando, podría ser, por ejemplo, ya no estar preguntando de lo que se ha aprendido durante un tiempo determinado sobre un tema, sino, por ejemplo, cómo el estudiante lo aplicaría a su vida diaria. Creo que esa sería una diferencia en la evaluación. ¿Estoy Claro. En lo correcto o estoy...? No, mira, me parece muy bien. Recuerden que la meta final, el objetivo institucional educativo es que el estudiante desarrolle aprendizajes significativos, es decir, que él aprenda cosas que le van a servir para su vida diaria durante toda su vida. Entonces, si un criterio para evaluar la capacidad es que él pueda responder ante una determinada situación, si se llega a ese criterio, me parece excelente, porque lo que estás haciendo es ver si es o no competente el estudiante, porque no basta con que el estudiante te diga o te cuente qué cosas podría hacer, sino también es necesario ver que el estudiante pueda aplicar. Recuerda, la competencia permite al estudiante aplicar recursos para atender situaciones no previstas, es decir, situaciones nuevas, situaciones que no han sido vistas necesariamente en el aula, pero que se puede presentar y que requerirá de la actualización de todo lo que ha aprendido. Bien. Vamos a ir finalizando ya con la última intervención. A cargo de Ricardo Villamares. Buenas noches. Si el plan de estudio pide la enseñanza del inglés en el nivel primario, ¿cómo harán las instituciones que no cuentan con un profesor de inglés o con qué otra área podemos nosotros suplirlas? Muy buena pregunta. Miren, se hace falta aproximadamente 18.000 maestros de educación en idiomas, que es en este caso el inglés. El ministerio, yo supongo que estará previendo qué cosas va a hacer, las convocatorias que va a tener que realizar, y yo supongo que en algún momento, si no logra cubrir todas las plazas, tendrá que dar disposiciones complementarias. La idea de una segunda lengua que se aprenda desde la primaria es una idea válida en contextos urbanos donde el español es la lengua materna. En el caso de las instituciones educativas EIB, la idea de segunda lengua va unida a la idea de aprender el castellano, porque su primera lengua es la lengua nativa o originaria o materna de los estudiantes. Yo no sabría decirte, estimado colega, de dónde sacarán tantos docentes o qué otras disposiciones tomará el ministerio para suplir esta necesidad.
pero de que es necesario y tendremos que esperar a qué decisiones toma el Ministerio con respecto a esta situación. Bien, Luis, muchas gracias. Bueno, estamos ya finalizando entonces el taller en línea que inició el día de ayer y esperamos que visiten nuestra página web y participen en los próximos eventos que siempre Corefo pone a disposición de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.